La presencia de Cristo es el fenómeno escatológico más impresionante que estamos esperando que ocurra próximamente. Es muy importante que no te dejes engañar por aquellos que han torcido las Escrituras y que hoy en día están diciendo de que esto ya aconteció. El consejo bíblico es que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar por aquellos que en algún sentido dicen de que la venida de Cristo ya ha acontecido, de que su manifestación o su retorno ya ha ocurrido. Por lo tanto, es muy importante que como cristianos, aquellos que creen en la palabra de Dios, estén seguros de esta doctrina y que estén firmes en cuanto a estas enseñanzas. Es importante tener en cuenta que los falsos profetas lo que intentarán es hacernos creer que la segunda venida o manifestación de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a manifestar de forma personal, presencial, ya ha acontecido. Para esto los falsos profetas tuercen las Escrituras, haciendo creer a las personas de que Jesucristo ya vino, pero estuvo en un lugar determinado, como por ejemplo Corea o China, o vino de forma invisible y no nos enteramos, o simplemente no vino, sino que su presencia es una idea de que Él estuvo manifestándose de alguna forma y nadie se enteró, sino que con los ojos de la fe algunos pocos se dieron cuenta. Estas ideas que te he nombrado son las típicas y clásicas ideas que las diferentes sectas alrededor del mundo que mienten y tuercen las Escrituras dicen para poder engañar acerca de quién es el verdadero Jesucristo. Es muy común de que los falsos profetas digan yo soy Cristo y he venido, o que digan ciertos grupos ya vino Cristo y estuvo en tal lugar o en cual otro, o simplemente te digan de que no es una venida visible, de que realmente Él no va a descender desde los cielos de la misma forma que ascendió, y de esa forma te van a torcer las Escrituras y pueden fácilmente comenzar a engañarte partiendo desde ese punto. Por eso, por ejemplo, quiero leerte un pasaje muy importante que el apóstol Pablo escribió a la iglesia sobre este tema y que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, versículo 3, que dice así: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces, la exhortación aquí del apóstol Pablo era hacia una congregación que estaba sufriendo por parte de los falsos profetas y los falsos maestros acerca de esta idea de que supuestamente la resurrección ya había ocurrido y de que supuestamente Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo ya había acontecido. Básicamente es la misma idea de los testigos de Jehová, que de una u otra forma muy sutil tuercen las Escrituras, les dan un giro de 180 grados para decir de que la presencia de Cristo ya ha acontecido. Y el consejo bíblico, el consejo que nos da Dios es: de ninguna manera se dejen engañar respecto a este tema, en cuanto a que ya ha acontecido. Quiero contarte que en el video pasado hemos repasado lo que dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 37 al 42. Asimismo, también repasamos cómo es la historia muy brevemente de los testigos de Jehová y cómo han llegado hasta hoy, hasta donde están, con estas falsas doctrinas acerca de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, al negar que estamos esperando la presencia de Cristo, se ven obligados a torcer muchas otras escrituras que están concatenadas con esta.
como por ejemplo enseñar de que Jesucristo no viene de una forma visible, sino que es una forma invisible, nadie lo ve, sino solamente con los ojos de la fe. Es una forma de alegorizar ciertos pasajes que evidentemente son completamente literales. Y repasamos un detalle muy importante que se encuentra en Mateo capítulo 24, que nos explica cómo va a ser esta presencia del Señor Jesucristo, este retorno. Y nos explicaba el pasaje de que va a ser igual que pasó allá en los días de Noé, donde todo estaba bien y de repente llegó el diluvio en una fecha que nadie la sabía, y cuando llegó ese día barrió y tomó a todos. Y nosotros enfatizamos el detalle de los versículos 40 y 41 de Mateo 24, donde dice de que dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado, y mostramos cómo, respecto a este contexto de esta escritura, de la misma forma que llega el diluvio y fueron tomados y arrancados de la tierra, se podría decir de alguna forma, de una forma muy sorpresiva. De esa misma forma va a acontecer lo que es la presencia de Cristo, y lo que el pasaje está diciendo es que la presencia de Cristo necesariamente va a venir acompañada con un juicio y castigo hacia aquellos que han negado el mensaje de salvación. Entonces, este es el primer punto a tener en cuenta. La presencia de Cristo implica que Él viene también a juzgar. No solamente viene a galardonar a los justos, sino que viene a juzgar a los injustos. Y se va a desarrollar un juicio en las naciones. También vimos un detalle tan importante que es acerca de que tanto la presencia como la manifestación, como el descenso, como el retorno, como la venida, son todos sinónimos. Se están refiriendo al mismo concepto, que es la promesa que Jesucristo en su palabra nos dejó en Hechos capítulo 1, donde explica que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él volvería de esa misma forma. Déjenme leerle brevemente lo que dice en Hechos capítulo 1 para que partamos desde ese punto. Dice de la siguiente forma: entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y Él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Hasta un niño se da cuenta al leer este pasaje, porque es un pasaje muy claro de que cuando Jesús asciende a los cielos, este ascenso fue en una forma física, visible, personal, y vieron cómo se elevaba de forma milagrosa. Este no es un pasaje alegórico, es completamente literal el acontecimiento. Tanto es así que ellos veían cómo se alejaba y cómo en una nube iba siendo ocultado hasta finalmente desaparecer de su vista y comenzar este periodo de espera que estamos esperando hasta que nuestro Jesucristo regrese. De la misma forma que se fue, Él va a regresar. Pero sin embargo, y a pesar de que las Escrituras son tan claras respecto a este punto, es increíble cómo falsos maestros se han levantado alrededor del mundo diciendo de que no va a venir Jesucristo de forma visible, de que Él no va a descender como de la misma forma en que ascendió, de una forma física, personal, entre las nubes, sino que esto es una idea alegórica, ellos dicen.
Jesucristo en realidad no quería decir que iba a venir de una forma visible y personal, sino que en realidad ni siquiera va a venir, va a quedarse allá en los cielos, y su presencia es una idea simplemente de ciertos acontecimientos que van a ocurrir en la tierra, y de que Jesucristo fue entronizado allá en el cielo. Eso no tiene nada que ver con lo que dice el pasaje. El pasaje es enfático en cuanto a que la promesa que Jesucristo nos hizo acerca de su presencia nuevamente con nosotros, y estamos hablando de una presencia personal y física, es una promesa que se va a cumplir cuando Jesucristo regrese de una forma gloriosa y potente, y que todo ojo lo va a ver. Y este pasaje puntual nos da las pautas para poder interpretar el resto de los pasajes que hablan acerca del tema, porque todos tienen que ver con esta promesa, con este hecho del ascenso de nuestro Señor Jesucristo, y la promesa que a través de los dos ángeles se dio de que de la misma forma iba a regresar. Ya en este punto, todo testigo de Jehová tendría que comenzar a poder abrir los ojos, y se los digo desde una forma, desde una posición humilde y respetuosa, de que la palabra de Dios es la verdad y no una revista atalaya o la interpretación privada de 8 americanos que creen tener el derecho único y exclusivo de interpretar la palabra de Dios, pero que asimismo han dado un montón de falsas profecías y falsas predicciones acerca de este tema por no contar con las bases bíblicas, por haber rechazado de entrada esta idea de que de la misma forma que Jesucristo se fue, va a volver. Pero ellos lo han rechazado para negar que son falsos profetas. Entonces vamos a continuar con esta idea acerca de la segunda venida de Jesucristo, que les va a servir tanto a los testigos de Jehová como a aquellas personas que tienen un amor genuino por los testigos de Jehová y que desean ayudarles y compartir con ellos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, también un detalle que quiero mencionar en esta ocasión es que los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo. Ellos no creen en la resurrección de Cristo, literalmente la han negado. Y eso es algo que cuando uno lee el capítulo 15 de 1 de Corintios es un error garrafal, porque el apóstol Pablo allí en 1 de Corintios 15 nos explica de que negar la resurrección de Cristo es uno de los errores más grandes que pueda haber, porque estamos negando toda la base del cristianismo. Si Cristo no resucitó, en vano creemos, dijo Pablo. Y los testigos de Jehová, así como otros grupos, han reemplazado esta resurrección literal y corporal de Jesucristo por una especie de idea en la cual Jesucristo tiene una especie de, digamos, es solamente espíritu, pero no tiene realmente un cuerpo literal que se levantó de la tumba. Los testigos de Jehová enseñan que el cuerpo fue disuelto en gases o que posiblemente está por allá en alguna especie de museo, que va a perdurar ese cuerpo eternamente porque justamente hay partes de las profecías que se dieron acerca de la resurrección de Jesucristo, de que su carne no vería corrupción. Entonces ellos reemplazan el milagro de la resurrección corporal de Cristo por una idea mucho más extravagante y rara, que es la idea de que este cuerpo está en una especie de museo donde eternamente va a ser, digamos, resguardado, digamos, porque la profecía dice que la carne de Cristo no vería corrupción, no va a haber corrupción, no se va a corromper. Y los testigos de Jehová en el pasado han llegado a decir ideas bastante raras. Primero dijeron que posiblemente el cuerpo se destruyó en gases, y luego al ver estas escrituras y estas profecías reemplazaron la primera hipótesis por la idea de que el cuerpo posiblemente quedaría inmaculado por la eternidad, así en una especie de museo en los cielos resguardado por Dios. Ideas totalmente extrabíblicas, ideas de hombres, filosofías de hombres. Pero las escrituras no enseñan eso. Cuando Jesucristo resucitó, la tumba quedó vacía
y vieron físicamente a Jesucristo y vieron incluso hasta las marcas de los clavos en sus manos. El cuerpo con el que Cristo murió había resucitado y había sido glorificado, y ahora Jesucristo asciende a los cielos con ese cuerpo que lo vieron los discípulos elevarse de una forma física, como vimos en Hechos capítulo 1. Ahora bien, hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. La primera venida de Jesucristo no es igual que la segunda venida de Jesucristo. Entonces quiero enfocarme en este video en cuanto a este punto. En la primera venida de Jesucristo, Él vino de una forma muy humilde. Él vino también con relación al pecado, es decir, vino con la misión de morir, ser obediente incluso hasta la muerte en una cruz, y luego resucitar al tercer día para de esa forma poder vencer a Satanás y poder hacerlos desfilar avergonzados en su desfile triunfal, como dicen Colosenses capítulo 1 y 2, y Jesucristo vino, digamos, de esta forma, como un siervo humilde, sin mostrar gran extravagancia. Él simplemente nació en Belén, nació en un pesebre porque no había lugar, en una familia humilde. Y eso es en cuanto a la primera venida, pero la segunda venida, cuando nosotros vemos las profecías y lo que los hombres de Dios nos han escrito en la palabra de Dios respecto a cómo será la segunda venida, podemos ver que es una venida gloriosa, es un evento magnífico en el cual Jesucristo va a venir mostrando su gloria, su presencia como un rey que viene a tomar el trono y a gobernar, y que realmente va a venir con potencia, con una voz de mando. Entonces son muy diferentes lo que es la primera venida y la segunda venida. De hecho, en la primera venida el descenso es un descenso invisible, es decir, Jesucristo no era hombre antes de venir en su primera venida. Él era en forma de Dios, y este descenso se realiza en la encarnación de Jesucristo, en una forma invisible evidentemente, donde Él nace a través de María, y se requiere en muchos casos hasta de una estrella para poder saber dónde había nacido Jesucristo, porque no había un impacto glorioso, no era algo extravagante, no era algo potente, no vino manifestándose en gloria, sino que de una forma humilde, como un siervo humilde, como leemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Entonces, esa es la primera venida. La segunda venida, en cambio, tenemos pasajes donde dice de que Él va a venir de una forma gloriosa, va a venir con potencia, va a venir con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice de que de la misma forma que el relámpago, que se puede ver de una punta a otra, así va a ser la venida de Jesucristo. Es decir, no te van a tener que decir que vino, estuvo allá y es Jesucristo. No, va a ser algo tan impactante que no va a ser algo invisible a los ojos de las personas. Es decir, a lo largo de todo el mundo la gente se va a enterar de este evento tan impresionante que ha acontecido, y van a saber de que realmente ha acontecido la segunda venida. Nadie te va a tener que estar explicando, porque va a ser algo tremendo. Incluso hoy en día contamos con los avances de la tecnología, y algo que ocurre en una parte del mundo, al otro lado del planeta, es rápidamente visto a través de justamente los canales de televisión, a través de internet, a través de los noticieros internacionales. Entonces imagínense lo que va a ser esto para este mundo. Nosotros podemos ver esto desde un punto de vista que quizás los primeros discípulos no lo vieron, ya que digamos no conocían todos estos avances tecnológicos, y quizás ellos se preguntaban cómo es posible de que va a ser visible a todo el mundo, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Pero volviendo ahora a nuestro tema, la primera venida de Jesucristo es totalmente diferente a la segunda venida de Jesucristo. Como dijimos, cuando Él vino por primera vez, Él aún no tenía un cuerpo, sino que al ser encarnado en la Virgen María, Él nace como humano.
Pero desde entonces las Escrituras nos muestran de que Jesucristo muere y resucita el tercer día, y por lo tanto esa humanidad, que es justamente lo que murió de Jesucristo, es solamente su humanidad, su naturaleza humana es lo que pudo morir, resucita. Esa misma naturaleza humana que muere, resucita, porque de otra forma la resurrección no tendría sentido. Entonces Jesucristo hoy es Dios y hombre, y por lo tanto cuando Él regrese en su segunda venida, tiene sentido y armoniza perfectamente con las Escrituras el hecho de que Él va a descender como ese hombre Jesucristo que resucitó y que se elevó a los cielos, y de la misma forma volverá, tal como lo dice en Hechos capítulo 1. Ahora bien, otro detalle importante es que en la primera venida Jesucristo vino con un propósito muy especial, que era cumplir con este mandato del Padre. Él vino por amor a los suyos, Él vino a morir por nosotros, vino con relación al pecado, vino a sufrir todo el castigo y la ira de Dios sobre Él mismo, para nosotros darnos la salvación, esta redención de nuestra alma. Pero en la segunda venida viene con el propósito justamente, como dicen las Escrituras, de separar a los verdaderos hijos de Dios de los falsos. Va a separar las ovejas de las cabras, el trigo de la paja, y va a quemar la paja en el lagar, y va a traer juicio sobre las naciones, y va a galardonar en cambio a los suyos. Entonces en la primera venida Jesucristo no vino para ya implementar su reino de una forma gloriosa y completa, sino que encontramos hasta a Jesucristo orando al Padre: venga tu reino y hágase la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Y este es un detalle que quiero destacar. Hay partes de las Escrituras que nos muestran que el reino de los cielos ya se ha acercado, está entre ustedes, etcétera, que dice Jesucristo, pero a la vez lo encontramos en otras Escrituras diciendo de que estamos esperando que llegue el reino, y que estamos esperando de que la voluntad del Padre, que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, también se haga en la tierra. Y esto no ha acontecido. ¿A qué se refieren estas Escrituras y por qué esta aparente contradicción, que en realidad no es ninguna contradicción? Esto se debe a que, dado que Jesucristo vino, que Él pagó el precio, murió por nuestros pecados, hoy en día gozamos de bendiciones espirituales como poder ser adoptados por Jesucristo, poder tener la garantía de la salvación, poder tener la redención de nuestras almas, etc. Y esto es posible porque Jesucristo ha cumplido esto y porque ahora Él reina en nuestros corazones. Jesucristo, cuando resucita y asciende a los cielos, les da potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Pero hoy en día no vemos que todo esto esté en su plenitud. Es decir, vemos que quien está gobernando en realidad en la tierra es Satanás. Sin embargo, nosotros no pertenecemos a la tierra, sino que tenemos una patria en los cielos, y por lo tanto nuestro verdadero rey es Jesucristo y no Satanás. Sin embargo, hay un periodo de acontecimientos que tienen que ocurrir antes de que se cumpla la segunda venida de Jesucristo y Él ya venga de una forma gloriosa como rey a gobernar, y así se da comienzo al milenio, al reinado milenial de Cristo. Ahora bien, este reinado milenial de Cristo significa de que todas estas promesas que hoy en día le vemos solamente en forma parcial, se van a cumplir en toda su magnitud. Y quiero darte un ejemplo muy simple para que se entienda esto que estoy diciendo. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos decir que tenemos la vida eterna. Sin embargo, hay pasajes que muestran de que un día se nos dará la vida eterna. Y esto se debe a lo siguiente: nosotros ya es cierto de que hemos sido justificados, de que tenemos la salvación, pero aún así todavía, por ejemplo, nuestro cuerpo sigue sufriendo enfermedad, seguimos viviendo en un mundo donde hay maldad, seguimos sufriendo
seguimos quizás cayendo a veces en pecado porque somos hombres. Sin embargo, las Escrituras muestran que nuestra alma ya ha sido redimida, pero aún estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y también las Escrituras muestran, en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14, de que el Espíritu Santo que se nos dio es como un arras, una garantía de que un día recibiremos esa herencia completa. Al día de hoy, nosotros, por ejemplo, los cristianos, sabemos por ciertos pasajes que tenemos una garantía, porque tenemos el Espíritu Santo, y que, por lo tanto, podemos decir con completa seguridad de que si ya hemos sido justificados, mucho más vamos a ser salvos en el día de la ira, del cual casualmente estamos hablando. Y, sin embargo, aún estamos esperando que sea redimido nuestro cuerpo, es decir, de que nosotros resucitemos o bien seamos transformados si estamos vivos al momento del regreso de Jesucristo, y que justamente este cuerpo, así como se transforme y sea como el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, el cual no está bajo la maldición del pecado, que morimos, que envejecemos, que sufrimos enfermedades. Entonces, lo mismo ocurre con la cuestión del reino. Legalmente, Jesucristo ya ha sido colocado como rey y de hecho Él reina en los cielos y también reina sobre los creyentes en nuestro corazón. El reino también está en nuestro corazón, pero estamos esperando todavía que se cumpla en su plenitud el reino de Jesucristo y puntualmente que así como se hace la voluntad de Dios en la tierra, esta voluntad llegue también a la tierra en su plenitud. Y eso solamente va a ocurrir cuando Jesucristo llegue en su segunda venida y así se da comienzo al reinado milenial de Cristo. Ahora bien, hoy en día cualquier persona puede ver la tierra y se da cuenta que evidentemente Jesucristo no está reinando, que todavía no ha acontecido este acontecimiento. Sabemos por las Escrituras que cuando Jesucristo asciende a los cielos, luego de su primer venida, Él se sienta a la diestra de Dios y que desde entonces está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Pero, por ejemplo, encontramos escrituras que ya iremos viendo con más detalles, como Apocalipsis capítulo 19, donde ahí se ve nuestro Dios ya reina, dice la escritura. Se lo quiero leer muy brevemente. Apocalipsis capítulo 19, lo vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 19, y donde dice puntualmente ahí que está Jesucristo ya reinando. Ahora, ¿por qué dice nuestro Dios ya reina si sabemos que Dios siempre ha reinado? Y puntualmente la persona del Hijo reina desde que ascendió a la diestra de Dios. Él le fue dada toda potestad, dicen las Escrituras, también dicen las Escrituras de que Él reina en los cielos desde entonces, pero Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice: también oí una voz que parecía del rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía: Aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de fino limpio y refulgente, y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Bien, ahora esto que ocurre allí en Apocalipsis 19 tiene que ver también con la destrucción de Babilonia. Babilonia es destruida y el rey, que es Jesucristo, toma el control, toma todo el poder y dice que regirá, también en nuestras escrituras, la tierra con vara de hierro. Entonces, esto nos muestra de que a pesar de que sabemos que Jesucristo es el Rey Todopoderoso y que ya reina, habrá un día en particular en el cual Jesucristo va a volver a la tierra y va a implantar de una forma completa este reino, y podremos decir: reina ya, finalmente ya reina nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. A pesar de que sabemos que ya reinaba, pero ese reino, esa voluntad no había bajado aún a la tierra.
Y es por eso que Jesucristo oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Podemos saber que cuando llegue el reino, cuando venga el reino realmente en toda su magnitud, la voluntad de Dios no solamente se va a hacer de forma completa en los cielos, sino que en la tierra también se va a hacer de forma completa. Y esa es una de las razones por las cuales podemos decir con total seguridad de que el reino de Jesucristo aún no se ha establecido sobre la tierra. Por lo tanto, los testigos de Jehová que dicen de que Jesucristo comenzó a reinar en 1914 están siguiendo fábulas engañosas. Basta ver cómo es este sistema de cosas y lo que está ocurriendo para darse cuenta de que no reina todavía. Podremos decir ya reina cuando sea destruida Babilonia, la ramera, y cuando Dios traiga el juicio sobre las naciones, que es justamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, continuando con el punto de este video, que es que la primera venida es diferente a la segunda venida, el siguiente punto que quiero mencionar es que en la primera venida se nos presenta la resurrección de Cristo. Jesucristo resucita como una garantía. Así como Él resucitó, nosotros la haremos. Lo invito a leer en 1 Corintios capítulo 15, léalo tranquilo. Va a ver que la idea que se presenta es que es tan importante la resurrección física, corporal de Jesucristo, de que si Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco resucitamos. Y es por eso que es tan importante. Porque en la primera venida de Jesucristo, Él nos mostró lo que es la primicia de la resurrección. Jesucristo resucita y se eleva a los cielos. Y las Escrituras nos prometen, usted puede leer, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 5, de que este mismo poder que operó en Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos, es el mismo que va a operar en nosotros y que nos va a resucitar de una forma corporal y de una forma gloriosa y poderosa, porque Jesucristo es nuestra garantía. Entonces la primera venida de Jesucristo nos presenta lo que es la resurrección de Cristo. Y en la segunda venida, como dicen en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 16, vamos a resucitar los que estamos muertos en unión con Cristo. Va a ser la primera resurrección, la resurrección bienaventurada de los hijos de Dios, de los que han creído en Jesucristo. La primera venida nos presenta la resurrección de Jesucristo y la segunda venida es para presentarnos justamente esa promesa ya cumplida en toda su magnitud, que es la resurrección de los santos. La primera venida tiene que ver con un Jesucristo humilde, la segunda venida con un Jesucristo poderoso y glorioso, que viene ya sin relación con el pecado, ya viene para gobernar y para regir con vara de hierro. Por último, quiero decirte que todas estas cosas que estoy compartiendo contigo es con el propósito de ayudar. No estamos en contra de los testigos de Jehová, sino en contra de las falsas doctrinas que los tienen a ellos mismos cautivos y esclavos para que ellos sigan obedientes y entregándoles sus vidas a estos 8 americanos que se aprovechan de ellos. Es importante que usted despierte, que comience a reflexionar en estas palabras y confirme si realmente estoy hablando con la palabra de Dios. No me crea simplemente, verifique las Escrituras, porque usted puede encontrar esta verdad a través de las Escrituras. La palabra de Dios está abierta incluso hasta los niños, y es por el Espíritu Santo que podemos entender estas verdades. Por lo tanto, le animo, querido amigo, a que pueda ir a las Escrituras. Le animo a usted, testigo de Jehová, a que pueda reflexionar, a que sea humilde en este aspecto, si realmente no lo han engañado. Y le animo a usted que conoce las Escrituras, que ya está en la verdad, a que pueda llevar con amor estas verdades a los testigos de Jehová. Le animo también a que pueda comentarnos, escribirnos. Les doy muchas gracias por sus comentarios en el primer video. Me gustó mucho un comentario que mencionaron como Nelson Barbour
estuvo influenciando a Charles Russell con todas estas ideas acerca de una segunda interpretación de Daniel capítulo 4 y todo este tema de la profecía sobre Nabucodonosor. Bueno, Charles Russell también fue influenciado por Nelson Barbour y sus ideas acerca de esta distorsión que tenían sobre la segunda venida de Jesucristo. Es por eso, como mencionamos en el video anterior, que los testigos de Jehová no recibieron esta revelación de Dios, sino de hombres que ya habían fallado encima, ya habían profetizado falsamente, ya habían fechado 1843, 1844, y eso sin contar todo el resto de las falsas profecías y predicciones de la sociedad sobre diferentes eventos a lo largo del tiempo, que quizás me tomaría un video entero mencionarlas. Entonces es muy importante que no se fíen estos hombres, que vuestra fe no esté fundada en el brazo o en la fuerza de hombres, sino que esté fundada en Dios, y usted confíe en las Escrituras. Deje de lado las revistas Atalaya, que son engañosas. Vaya a las Escrituras, porque ellos ya han fechado falsamente muchas veces. No debe seguir confiando en estos falsos profetas. Debe confiar en la palabra de Dios.